Iniciamos entonces la segunda mesa dedicada a exposición en general de los sistemas y problemas de ciencia y tecnología en Chile y en Costa Rica. Para referirse a Chile tenemos la presencia de Williams Ibarra, eh, que ha participado en otras oportunidades con otros temas en esta serie, pero que ahora se va a referir específicamente a este punto de los problemas en general del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile. Así que adelante, Williams, te escuchamos. Muchísimas gracias, profesora Celina Lertora. Profesores, un gusto. Muy buenos días o buenas tardes, depende del país, ¿cierto? Muchísimas gracias por la invitación a la doctora Celina Lertora. Y mi presentación breve en este tiempo, ¿cierto? Es presentar algo que son los antecedentes históricos y la actual política científica y los desafíos que implica desde el Estado, desde la filosofía política, desde la ética, el principio de responsabilidad, y que, como en el caso situado de Chile, genera un desafío para las políticas públicas. Advierto que es un recorrido general, sí, debido a que por de pronto la política pública recién llega a 3 años en el sentido de la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Investigación. ¿Sí? Bien. Eh, la, eh, la institucionalidad chilena, eh, en cuanto a ciencia y tecnología, eh, es destacable en el concierto internacional, dado que el país ha sido uno de los eh, integrantes de la región que ha producido durante las 2 últimas décadas altos índices de citación e instalaciones científicas de primer nivel en el mundo. Por ejemplo, en el caso de la astronomía, ¿sí? Desde la relación público-privada. Tenemos varias plataformas tecnológicas en lo que implica el espacio, la astronomía, ¿sí? Los estudios con agencias internacionales como la NASA, como Europa, ¿sí? En el norte del país, dada la geografía, ¿sí? De claridad de los cielos. Bien. Eh, por tanto, la capacidad del conocimiento producido a través de patentes e investigación empresarial, como la capacidad de exportación de productos manufacturados y de alta tecnología. En el caso, por ejemplo, de la agricultura, ya hace varias décadas Chile en el mundo tiene estrictos controles sanitarios de enfermedades, plagas, por eso que es tan difícil, a veces genera un poquito de tensión, ¿no? En las personas que ingresan al país por los altos controles, ¿sí? De productos naturales. Por ello que Chile demuestra un desarrollo eh, en el reciente, en la creación del conocimiento y tanto público como privado. La ciencia está en manos del Estado, ¿sí? Las universidades del Estado, que hasta hace una década han sido tradicionalmente las encargadas de la formación y las labores científicas, por ejemplo, de ingeniería. Eh, Hay que recordar un antecedente histórico. La primera universidad es fundada en 1738, que es la Universidad de San Felipe, ¿no? En plena colonia. Luego la Universidad de Chile, que es de 1843. Y luego la Escuela de Artes Oficios, creada en 1849, que da paso a las dos grandes universidades desde el Estado, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, la Universidad del Estado, ¿sí? A finales del siglo entonces XIX y principios del XX se consolidó una política científica desde el Estado, eh, con resultados en congresos científicos nacionales, como la experiencia de hombres de ciencia que se avecindaron en el país, naturalistas, expediciones, ¿sí? Y en muchos de ellos casos relacionados con la agricultura.
Esta tradición, de alguna forma, ha mantenido altos estándares en la década de los 60 del siglo pasado. Y luego comienza a existir un primer modelo o imponer un modelo de las primeras políticas científicas, ¿no? Desde el Estado. Desde ahí que comentar la invitación que hace UNESCO, sí, en el desarrollo de la ciencia para Latinoamérica, la creación en Chile en 1966 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIT, ¿sí? Que tiene sus similares en todo el mundo, ¿cierto? De acuerdo a cada país. Esto es del 66 y que comienza también en esa misma década del 60 la creación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear como del Instituto de Fomento Pesquero y el Instituto Tecnológico de Chile. Pesquero daba la extensa, cierto, extensa franja de mar Pacífico que baña las costas, ¿sí? Luego, con esta creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIT, que tiene la misión de asesorar, está en su formación, cito, asesorar al presidente de la República en la creación de una política integral de fomento de las investigaciones en el campo de las ciencias puras y aplicadas, fin cita. Ese es el objetivo de CONICIT. Luego, CONICIT comienza una transformación en las décadas del 60, 80 y los tiempos políticos que vive el país, y ya en pleno siglo XX y la restauración de la democracia, cambian no, dos grandes, de CONICIT, dos grandes fondos concursables para el mundo público y privado, las universidades y centros de investigación, como son los fondos de recursos económicos, Fondesit y Fondef, ¿sí? Estas formas de financiamiento para la investigación básica y aplicada en Chile. Muchos hemos sido, y en este caso también, autores y integrantes de equipo de proyectos de tanto Fondesit como de Fondep, ¿sí? Esto implica que el año 2005, perdón, desde el Ministerio de Economía se creó el Consejo Nacional de la Innovación para la Competitividad. Es decir, el objetivo desde el Estado es que la investigación científica vaya de la mano con la innovación y lo que implica la competitividad. De ahí el rol de responsabilidad del Estado, ¿sí? Por esto, ese proyecto pasa al Senado de la República para su tramitación y eso lleva a la Estrategia Nacional de Innovación, una ley, la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad, ¿sí? De este consejo integrado por los ministros para la innovación. Así, CONICIT reformula su objetivo como, cito, promover, fortalecer y diseminar la investigación científica y tecnológica en línea con las políticas emanadas del Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad, de manera de contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país y mejorar la competitividad. Por ello que se instaura una agenda de innovación para la competitividad 2010-2020 que terminó, y esto da paso a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento el año 2018-19, que estamos hoy en una política, ¿sí? De este ministerio que ya entro a detallar, ¿no? Esta política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que fue durante 2020-2022, es decir, estamos en pleno proceso de implementación, lo cual es bastante interesante para la responsabilidad desde el Estado, ¿sí? Paréntesis, muy importante. También
El mundo privado, en este caso las universidades e institutos de educación superior, en los últimos 2 años y también producto de la crisis sanitaria, han ingresado en la investigación dura de ciencias aplicadas, también de las humanidades, por de pronto, ¿sí? Como por ejemplo la experimentación, ¿sí?, en las primeras vacunas, ¿no? Y la población inmune para las enfermedades de la COVID, ¿sí? Daba que varias universidades de élite, en el sentido de información, las grandes universidades privadas del país, que lideran el ranking, que han dedicado recursos y son las más importantes, las tres universidades, tienen facultades de medicina, facultades de ciencia, tecnología, y ello implica un trabajo propio de estas universidades privadas en relación también con el mundo público. Eso es un factor bastante interesante a tener presente. Bien, entonces, la política nacional que, cierro el paréntesis, pública del Ministerio de Ciencia, este nuevo ministerio, ¿sí? Tres años. Este nuevo ministerio eh, que está en pleno proceso, con una cartera, y naturalmente el ministro, en este caso ministra de Ciencia, con su equipo, frente a los desafíos que implica, por ejemplo, el cambio climático, las pandemias propias del siglo XXI, el envejecimiento de la población y los vertiginosos cambios tecnológicos y las mayores exigencias de participación ciudadana en la toma de decisiones. Esto es importante porque esta política nacional fue consultada a una parte importante de la población y los centros de educación e investigación. Por tanto, esto surge desde la participación ciudadana. Ahí está lo interesante del desarrollo de esta política, es decir, no es una cuestión impositiva, sino que a partir de diálogos, con los distintos actores y la diversidad de la población en sus propios territorios, ¿no? Las organizaciones sociales, políticas, culturales y científicas para generar un valor social, cultural y material de toda la sociedad. Por ello que esta política pretende promover la interacción entre muchas personas e instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Con un objetivo de un ecosistema de calidad y diverso, donde las posibilidades de aportar al bienestar de las personas pueda ser pensada y llevada a cabo en la acción de los beneficios que trae la investigación científica. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, los altos índices de enfermedades cancerígenas, tanto en la mujer como en los hombres, y enfermedades como la diabetes infantil o la que asola a gran parte de Latinoamérica, ¿cierto?, la obesidad mórbida, tanto infantil como adolescente. Entonces, esto pretende generar un ecosistema de calidad y diverso para el bienestar de las personas y brindar soluciones y desafíos que se multipliquen en abaratar costes, tanto de la respuesta, de la acción en medicamentos, en tecnologías, ¿sí?, en dispositivos, para articular la capacidad y anticiparse además en esta investigación desde los laboratorios para dar mejores respuestas a través de ese conocimiento, es decir, de alguna forma prevenir, a partir de la investigación prevenir, ¿cierto?, algunas bacterias, virus que puedan afectar de forma nociva a grupos de población, como puede ser la contaminación, ¿sí? Por eso que esta política del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, eh, que fue elaborada en el marco de una nueva institucionalidad, en este sentido, promoviendo, sí, efectivamente, la relación de diálogo
con las distintas instancias, ya no desde el propio Estado, sino que la participación ciudadana, ¿sí? Por ello que se establece esta política en el sentido de promover, comprender y utilizar la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación para el desarrollo integral y sostenible del país, ¿sí? Y su experiencia, ¿no?, situada en la comparación de los otros centros de investigación en el mundo. De ahí la relación de intercambio, ¿sí?, del conocimiento científico. Por ello que se han establecido cinco ejes para este desarrollo, ¿no?, de la acción, que están entre ellos interconectados, es decir, hay una correlación de estos principios, en este caso de la promoción y la comprensión de utilizar la ciencia y la tecnología. Esos son la excelencia, la capacidad de adaptación, la asociatividad, la apertura, la transparencia, la diversidad y la ética. Voy a ir este punto rápidamente, en resumen general. Dice esta política que la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación Te aviso contribuyen a que avanzar. te quedan Sí, 5 minutos. perfecto, alcanzo 3 segundos por cada, 1 minuto por cada eje. Pretende que estas reflexiones, esta política pública, contribuye a avanzar hacia un país de personas curiosas, críticas, creativas y abiertas al asombro, a la belleza. Por eso que un primer eje sería la vinculación con la sociedad, desde donde fue emanada la política pública de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, ¿sí? Un segundo aspecto va en relación a la construcción, una sociedad que mira con responsabilidad y sabiduría al futuro. De ahí los excelentes resultados de los congresos, el Congreso Futuro que se realiza todos los años, donde se intercambian relaciones mundiales del desarrollo de las ciencias, desde la educación, desde las humanitas también, ¿sí?, y desde las ciencias duras aplicadas. Así, el segundo eje, este concepto futuro, busca aprovechar el conocimiento, la tecnología y la innovación para anticiparse y priorizar construir nuevas diversidades ancladas en los desafíos del país. Luego, un tercer eje que apunta al fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e investigación, orientado a crear espacios e interacciones dinámicas para favorecer diversas combinaciones entre la investigación de excelencia y las rutas que abre para los ecosistemas en beneficio de la sociedad. Un cuarto eje respecto a las capacidades institucionales, es decir, la relación público-privada, para crear un entorno habilitante y un espacio institucional apropiado que emerjan las contribuciones a este ecosistema del país. Y un quinto eje que va con el plan de acción. Insisto, tener presente que este ministerio lleva donde se concentra, ¿no?, todo la política pública de ciencia, tecnología, conocimiento, investigación e innovación también. El plan de acción con medidas específicas de normas y planes y programas del sector que se establecen como prioridades y metas para el periodo de gobierno determinado, ¿no? Es decir, el propio gobierno de política pública, teniendo presente que el Estado es el que permanece y los gobiernos son los que no se intercambian en un sistema democrático, que representan nuevas maneras de enfrentar oportunidades y desafíos para los nuevos tiempos. De ahí entonces voy cerrando la responsabilidad que le cabe a las políticas públicas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la investigación y la innovación, mediante efectivamente la búsqueda de poder desarrollar mejores posibilidades de la salud y habitabilidad de las personas. Bien, muchas gracias. Gracias, Williams, por esta exposición sintética pero muy, muy clara del sistema científico chileno y de sus principales, digamos, trabajos de punta, ¿no? De la Claro, astronomía. estamos en pleno proceso. Claro. Estamos en pleno proceso. Recién en el 2023 se abren los fondos públicos
para que todas las instituciones puedan, ya está colgada la información en el portal, para nacional como internacional, para los fondos por cada área, ¿no?, de ciencia. Bueno, abrimos entonces a comentarios, preguntas, etcétera. Yo quisiera intervenir, Sí, si se adelante, puede. Catalina. Sí, bueno, Williams, te felicito por el trabajo y, por supuesto, admirable los rasgos de política científica que nos estás relatando. Yo quisiera simplemente agregar que, en efecto, un proyecto de investigación científica en un país está vinculado a un proyecto de nación. Eso Claro. creo que nos tiene que quedar muy claro. Y al respecto, yo quisiera mencionar dos cosas respecto a mi país. Cuando en el general Lázaro Cárdenas, 1936-38, expropió el petróleo, no se trató de una medida que implicó grandes cambios en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues muy bien, ya lo voy hacia las compañías inglesas, pero ahora, ¿dónde están los geólogos, los ingenieros petroleros, los químicos, etcétera, etcétera? Entonces hay que formarlos. Y es por eso que la expropiación petrolera está vinculada muy estrechamente a la fundación casi simultánea del Instituto Politécnico Nacional, que justamente la función del instituto es formar estos profesionales técnicos, digamos, para que, entre otras cosas, puedan aportar los conocimientos necesarios para exploración, refinación, en fin, todo lo que una industria petrolera requiere. Y eso creo que tenemos que tomarlo muy en cuenta cuando hagamos el análisis de las políticas educativas. No puede estar este análisis desvinculado de qué clase de país queremos construir. Un país soberano que tenga una economía soberana necesita el soporte de un sistema educativo que forme los profesionales sociales, técnicos, etcétera, que se necesiten. Desde, vamos, por ejemplo, un país tan multicultural como México, pues tiene que pensar en formación de profesores que hablen las lenguas de los pueblos originarios y que puedan sostener el funcionamiento de un sistema que atienda a todo ese sector fundamental de nuestra población. Y entonces creo que eso es importante porque a veces se suele discutir la política educativa como desprendida de bueno, entonces si ya llegó la orientación desde la OCDE, pues eso hay que seguir. Bueno, sí, pero ¿qué necesitamos como país? ¿Qué necesitamos como subcontinente? Claro. Creo que debiera ser un eje central de nuestro trabajo. Y por otra parte, me parece, como decía, admirable algunas de las medidas que tú nos has relatado actuales en Chile. Felicidades. Bueno, Sí, muchas yo me gracias. quedé. Brevemente, la política, lo interesante acá que fue consensuada desde la participación ciudadana, ¿no? El todos, y está Sí, muy bien. La sí. pregunta entonces también para aquellos que llevan desde el sistema privado que surge en 1980 de educación, ¿no? Pero que otras universidades también, en este caso, por ejemplo, la Universidad Católica desde la Iglesia tiene su tradición, es una universidad privada desde la Iglesia, la contribución de la Iglesia, y la Iglesia cuando se separa del Estado en Chile en la Constitución de 1925, ¿vale? Pero lo interesante es que como llevamos 2, 3 años, esperamos, estamos muy ansiosos de que efectivamente no solamente en el caso de CONICYT, temas, por ejemplo, que yo me he adjudicado hace un par de años en el tema de educación infantil. Hoy en Chile la educación estamos en crisis, bueno, en todo el mundo en verdad, ¿no? Ya Hannah Arendt decía en la mitad de la segunda década del siglo pasado, ¿no? De la mitad, la crisis es condescendiente no solo en Estados Unidos, sino que parece que en todo el mundo. La crisis pasa por el rol del docente, ¿no? El Estado se ha apartado de el tema del docente, de la formación de docentes, de la investigación de los docentes, y lamentablemente, y creo que lo he visto con otros colegas de todo el mundo, en el ámbito de la educación, que es lo que nos incumbe,
y la educación de la ciencia, lamentablemente la vocación ha sido subsumida por la burocratización de la educación, ¿no? Ajá. Y eso genera efectivamente que hombres de ciencia, tecnología, educación, hombres y mujeres, si pierdan ese interés propio. Por tanto, una política también debe abordar ¿sí? La esencia de la educación, de la entrega de los conocimientos, porque se trata efectivamente de Claro. fomentar, promover, cultivar ese conocimiento. No solamente estar encerrado en un laboratorio, el que sea, ¿cierto? Que es propio, o estar investigando las nebulosas de no sé dónde en el cosmos, sino que cómo eso hacemos una bajada, cómo hacemos motivar a los niños, niñas, esa investigación para un mejor planeta. Y hoy día, en temas del cambio climático, cuando las autoridades, después de la COP27, que fue un fracaso a mi juicio, en el sentido de realmente cuáles son las políticas de acción. Creo que parece ser que cada estado tiene que tomar sus propias políticas de acción en cuanto, por ejemplo, los renovables, ¿no? ¿Qué hacemos con el uso de los renovables, ¿no? Para las energías? Eh, Hay algunos científicos en Europa que dicen que hay que llenar de plantas nucleares porque parece ser que hay una nueva cosmovisión del sentido de las plantas nucleares porque no contaminan. Claro, si han habido 2 accidentes nucleares, sí, pero han sido nefastos esos accidentes nucleares, ¿no? ¿Cómo hacemos para los renovables, ¿no? Si estamos comiendo, por ejemplo, en el mar, ¿no? El insumo en Chile, en sus largas costas de muchos kilómetros, tenemos ya peces que están con nanoplásticos, ¿no? ¿Qué hacemos? La agricultura, ¿no? En Chile está viviendo un problema crítico de la sequía, ¿no? Que encarece los costes, encarece los costes. La semana pasada las agencias norteamericanas dieron luz blanca al cultivo de carne en laboratorio. ¿Qué Sí. pasa con el resto de los animales? ¿No? ¿Cómo hacemos? El tema del metano, etcétera. Entonces, son un sinnúmero de cosas que la política estatal de ciencia tiene que ir, tengo la impresión y la sospecha, paso a paso, pero pasos agigantados, porque no hay vuelta atrás, estamos, ¿no? En Yo este quisiera sentido, el decir desafío es algo grande. con respecto a esta relación entre educación e investigación científica, y es que curiosamente parece que la política general va en sentido contrario, mientras que antes había un solo ministerio que era Educación y Ciencia, con 2 partes, ¿no? Con 2 grandes dependencias, pero por lo menos con una sola cabeza, que era el ministro. Ahora la tendencia es crear ministerios que son de ciencia, tecnología e innovación productiva. O sea, su prioridad ya no tiene nada que ver con la educación, ¿no? Entonces tienen que, y es algo que está sucediendo. Bueno, Chile lo ha creado hace muy poquito, nosotros en Argentina también relativamente poco, en el año 2008. O sea, es una tendencia a generar ministerios que en realidad se vinculan más a la tecnología y a la producción tecnológica, claro, que a cualquier consideración de tipo educativa. O sea, me parece que ahora la situación desde este punto de vista institucional es más difícil que antes, porque antes por lo menos había un solo ministerio, ahora son 2. Y son Claro, 2 con un y un ministerio que... alcance muy breve, un alcance. Tenemos Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y ahora de Ciencia y Tecnología. Es También decir, nosotros nos pasó lo mismo. hombre, ¿qué ha pasado? Es decir, yo tengo mis críticas, es decir, ¿cómo es posible que es de esperar que esos 2 ministerios, tanto de Cultura como de Ciencia, realmente realicen cosas concretas? Porque si no son 3 tipos, o todo lo del aparato burocrático y costes que significa, es decir, de 3 no hacen 1. Yo creo que Sí, el problema es la desconexión. Acá el Totalmente. Ministerio de Cultura hace un montón de cosas, pero no tiene nada que ver con la educación. El Ministerio de Ciencia hace muchísimas cosas y todas las cosas que hace tienen que ver con la tecnología y la innovación productiva, pero con educación ni se mete. Entonces, aquí hay algo que es un problema de tienes razón. desconexión y de objetivos. Bueno, en fin, pero ya hemos llegado al término de nuestro horario.